Yo apreté el gatillo y el disparo resonó en la sala como un trueno en una tormenta de verano madrileña. Pero la bala no mató a mi mejor amigo, solo le rozó la sien, dejando una cicatriz que sería el mapa de mi venganza. En ese instante, mientras la sangre goteaba sobre el suelo de mármol de mi ático en Salamanca, juré que no sería la muerte lo que le robaría todo, sino la vida misma, lenta y cruel, como el veneno que su hija había vertido en el vino de su propio padre. Vendí mi empresa por 12 millones esa misma noche, no por desesperación, sino porque el dinero era el arma más afilada para diseccionar el alma de los traidores. El humo del cañón aún flotaba en el aire cuando miré a Carlos, tendido en el sofá de cuero italiano que yo mismo había elegido para celebrar nuestro éxito conjunto. Sus ojos, esos ojos que una vez brillaban con la complicidad de hermanos de sangre compartida en las noches de juerga por Chueca, ahora me devolvían una mezcla de terror y desafío. ¿Por qué? ¿Javier? ¿Por la empresa? ¿Por Elena? Balbuceó, presionando una mano temblorosa contra la herida. Elena. Mi esposa. La mujer que había sido el puente entre nosotros. El lazo que nos unía en los negocios y nos destrozaba en la cama ajena. No respondí. En cambio, saqué el móvil y marqué el número de mi abogado. Véndela todo. 12 millones o menos, pero hazlo ya. Colgué y me serví un vaso de Rioja del decantador. El mismo vino que había brindado por nuestra startup de biotecnología, la que nos había hecho millonarios en 5 años cortos y furiosos. Aquella noche en Madrid, la ciudad que nunca duerme pero siempre juzga. El peso de la traición me aplastó como el tráfico de la Gran Vía a medianoche. Recordé el día en que conocí a Carlos, éramos 2 chicos de barrio. Yo de Usera con sueños de grandeza. Él de Chamberí con contactos que valían oro. Juntos fundamos Biovida, una empresa que prometía revolucionar los tratamientos oncológicos con terapias génicas. Invertimos sudor, noches en vela y el dinero de inversores catalanes que olían a caviar y desconfianza. Elena entró después, secretaria ambiciosa con ojos verdes que cortaban como bisturís. Se casó conmigo por amor, o eso creí, hasta que la encontré en su despacho, con las piernas enredadas en las de él, riendo como si el mundo fuera un chiste privado. Pero el hook real, el que me retorcía las entrañas como un nudo marinero, no era solo el adulterio. Era el sabotaje. Carlos había filtrado nuestros prototipos a una multinacional alemana, robándonos la patente que valía cientos de millones. Lo supe por un email anónimo, enviado desde una cuenta fantasma. Tu socio te vende por una tajada. Pregúntale por la cena en el Ritz con Elena la semana pasada. Confronté a Carlos esa tarde en la oficina de la Castellana. Pero él lo negó todo con esa sonrisa de tiburón que tanto admiraba. Estás paranoico, Javier. Es el estrés. Esa noche, Elena llegó tarde, oliendo a su colonia, y me sirvió cena con una sonrisa que ahora veo como veneno puro. Dormí solo, planeando. El disparo fue impulsivo, un grito de rabia contenida durante meses. No lo maté porque, en el fondo, quería que sufriera. Quería que viera cómo su mundo se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, como el Madrid de los Borbones en las revueltas de antaño. Mientras la ambulancia aullaba subiendo por la calle Serrano, yo empaqué una maleta. 12 millones. El precio de la libertad, o de la guerra. Salí al balcón y miré las luces de la Plaza de Colón, jurando que esta ciudad, con su orgullo herido y sus secretos enterrados bajo el asfalto, sería testigo de mi redención. La mañana siguiente amaneció con un sol implacable sobre el Retiro, como si el cielo mismo se burlara de mi insomnio. Me instalé en un hotel discreto en el barrio de las Letras, uno de esos rincones donde los escritores del siglo de oro susurraban versos de traición y honor. El recepcionista, un andaluz con acento cantarín, me miró de reojo cuando pagué en efectivo.
Señor, ¿todo bien? Parece que ha visto un fantasma. Le sonreí. Pero en mi mente, los fantasmas eran reales, el de mi padre. Muerto de cáncer cuando vio vida era solo un sueño, el de Elena. Ahora probablemente acurrucada en los brazos de Carlos en una habitación de hospital privada. Llamé a mi hermana, Marta, la única familia que me quedaba. Ella era abogada en Valencia, dura como el acero toledano, con un instinto para oler la podredumbre en las almas ajenas. Javier, ¿qué demonios has hecho? La noticia está en todos los portales, disparo en ático de lujo. Empresario herido, su voz era un látigo. Pero debajo latía preocupación. Le conté todo, la traición, el email, el disparo. Silencio al otro lado. Luego, vuelve a casa. Esto es una espiral. Vende la empresa y empieza de cero. Ya lo había hecho. Los 12 millones estaban en una cuenta offshore en las Islas Caimán, listos para financiar mi venganza. No le dije eso. En cambio, prometí ir a verla pronto. Madrid me ahogaba. Sus calles empedradas de Malasaña, donde una vez besé a Elena bajo la lluvia, ahora parecían trampas. Caminé sin rumbo, pasando por el mercado de San Miguel, donde el aroma a jamón y mariscos me revolvió el estómago. Me senté en un banco del Parque del Oeste, observando a las parejas pasear con perros y carritos. ¿Cuántas traiciones se cocían bajo esas sonrisas? Mi mente bullía con planes. Primero, arruinar a Carlos financieramente. Usaría parte del dinero para comprar acciones de la multinacional alemana y filtrar pruebas de su corrupción. Pero necesitaba pruebas sólidas. El email anónimo era un comienzo. ¿Pero quién lo envió? Entonces recordé a Laura, la hija de Carlos, estudiante de medicina en la Complutense. 22 años. Brillante. Con esa frialdad quirúrgica que hereda de su padre. La había visto en cenas familiares. Siempre callada, observando como un halcón. ¿Sabría del hacer? ¿O peor? ¿Participaría? Un escalofrío me recorrió. No, eso era paranoia. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Javier, soy Laura. Necesito verte. Es sobre mi padre. Y algo peor, su voz era un susurro ronco, como si las palabras le quemaran la garganta. Quedamos en una cafetería en La Latina. Un antro con mesas de madera astillada y retratos de toreros en las paredes. Llegó puntual, con el pelo recogido en una coleta desaliñada y ojeras que delataban noches en vela. Vestía vaqueros y una chaqueta de cuero. Nada de la chica etérea que recordaba. Gracias por venir, dijo, sin preámbulos. Sé lo que hizo mi padre. Y Elena. Pero no es solo eso, me tendió un USB. Mira esto. Lo encontré en su portátil. Lo inserté en mi teléfono bajo la mesa. Archivos, correos, transferencias bancarias y un video granuloso. En él, Carlos y Elena en un motel de las afueras. Pero no era solo sexo. Hablaban del golpe final, envenenar a un inversor clave que sospechaba del sabotaje. El inversor era yo. Mi vino. Durante una cena de negocios. Pero no lo hicimos, dijo Laura, pálida. Yo lo detuve. Cambié la botella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, el corazón latiendo como un tambor flamenco. Porque mi padre. Él no parará. Y tú eres el único que puede ayudarme a pararlo. Pero hay un precio. El precio era la verdad. Laura había envenenado el vino de su propio padre esa misma noche. No con arsénico, sino con una dosis de sedantes que lo dejaría paranoico. Vulnerable. Quería que sufriera como nos hizo sufrir a mi madre y a mí, confesó. Su madre, abandonada años atrás por las deudas de juego de Carlos. La chica no era la víctima inocente, era una serpiente en gestación, moldeada por el dolor.
Me quedé helado. ¿Aliada o nueva traidora? Acepté el USB. Pero en mi mente, el tablero se complicaba. Ahora no era solo venganza contra Carlos, era un juego de 3. Con Laura como la reina negra impredecible. Regresé al hotel con el sol poniéndose sobre la sierra, tiñendo el cielo de rojo sangre. 12 millones. Suficiente para comprar silencio, lealtades o venenos más sutiles. Pero el odio, ese fuego que me consumía, empezaba a quemarme a mí mismo. ¿Cuánto tiempo antes de que me convirtiera en el monstruo que cazaba? Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y cálculos fríos, como las ecuaciones que resolvía en la universidad antes de que el mundo real me masticara y escupiera. Me mudé a un piso franco en Vallecas, un barrio obrero donde el olor a fritanga y cerveza Mau se mezclaba con el humo de los talleres mecánicos. Aquí, lejos del brillo falso de Salamanca, podía pensar sin que los ojos de la alta sociedad me perforaran la nuca. Contraté a un jeque freelance, un marroquí llamado Tariq que operaba desde un cibercafé en Lavapiés. 12.000 por el paquete completo, gruñó por teléfono. Le transferí Queens. Quería todo, historial financiero de Carlos, correos no borrados, incluso las búsquedas en Google de Elena. Mientras Tariq cavaba en la red como un topo en la tierra fértil, yo me reuní con Laura en secreto. Nos veíamos en parques olvidados, como el de Entrevías, donde los yonkis murmuraban conspiraciones bajo los eucaliptos. Ella era un enigma de día, estudiante impecable diseccionando cadáveres en la facultad, de noche. Una vengadora en miniatura con cicatrices emocionales que asomaban en sus silencios. Mi padre siempre dijo que el éxito era pisar cabezas, me contó una tarde, mientras masticábamos bocadillos de calamares en un banco. ¿Pisó la de mi madre hasta que se fue? Ahora, pisa la tuya, le pregunté por el veneno. Sedantes recetados. De la uni. Lo mezclé en su café matutino. Suficiente para que dude de su cordura, pero no para matarlo. Aún no, su confesión me heló, pero también me excitó. Por primera vez, no estaba solo en esta danza macabra. Le di un adelanto de los 12 millones, 100.000 para que se mudara a un piso seguro en Carabanchel. No lo uses para huir, le advertí. Úsalo para golpear. Ella sintió. Y en sus ojos vi el reflejo de mi propia rabia, un fuego que no se apaga, solo se aviva. Pero la duda me roía. ¿Y si Laura era el twist? Si su ayuda era una trampa para heredar el imperio de su padre, Tariq llamó esa noche. Tienes oro, amigo. Carlos lavó dinero a través de una ONG falsa en Sevilla. ¿Y Elena? Oh, ella no es solo la amante. Es la mente. Firmó los contratos con los alemanes. Escuché el informe con el estómago revuelto, paseando por mi piso con vistas a las vías del tren. Elena, mi Elena, la que me susurraba promesas en la cama mientras yo soñaba con curar el cáncer que se llevó a mi padre. La imaginé riendo en un yate en Ibiza, gastando mi traición en champán francés. El odio se solidificó en mi pecho como plomo. Decidí el primer golpe, una filtración anónima a El País. Artículos sobre corrupción en Biovida, con pruebas editadas para incriminar solo a Carlos. Al amanecer, Madrid despertó con titulares, escándalo en biotecnología, filtración de patentes por millones. Las acciones de la empresa, aún en mi nombre, hasta la venta final, se desplomaron un 40%. Carlos, desde su cama de hospital en La Paz, vio su nombre en portada. Me lo imaginé furioso, llamando a abogados, a Elena, gritando traición. Pero yo sabía la verdad, la traición era un boomerang. Elena me contactó entonces. Un mensaje de texto, tenemos que hablar. Por favor, Javier. No todo es lo que parece, Rey. Un sonido amargo que rebotó en las paredes desnudas. Quedamos en el templo de Devot.
ese pedazo de Egipto traído a Madrid como trofeo colonial. El sol se ponía sobre el lago Artificial, tiñendo las columnas de oro. Ella llegó envuelta en un abrigo rojo, el color de la sangre y la pasión traicionada. Lo siento, dijo, lágrimas surcando su maquillaje impecable. Carlos me manipuló. Me prometió amor, estabilidad. Tú estabas siempre en la oficina. La abracé, fingiendo perdón, mientras mi mano rozaba el bolsillo donde guardaba un grabador. Dime todo, susurré. Y lo hizo, detalles del sabotaje, nombres de intermediarios en Frankfurt, incluso el plan para envenenarme. Querían tu parte de la empresa. 12 millones era el mínimo para que no sospecharas. Grabé cada palabra, su voz quebrada como cristal. Al final, la besé. Un beso que sabía a despedida. Te creo, mentí. Empecemos de nuevo. Pero en mi mente, ya planeaba su caída, demandarla por conspiración. Dejarla en la ruina, sola con sus remordimientos. De vuelta en Vallecas, reproduje la grabación para Laura. Sus ojos se endurecieron. Es una víbora. Como mi padre juntos, enviamos el audio a un periodista amigo de Marta en Valencia. El escándalo estalló como una bomba en la Moncloa. Elena, arrestada esa misma noche en su piso de Chamartín. Carlos, desde el hospital, vio su mundo colapsar en directo por la tele. Pero el clímax se acercaba, y con él, el twist que nadie vio venir. La venganza, descubrí. No era un río caudaloso, sino un delta de riachuelos traicioneros, cada uno llevando su dosis de veneno al mar del arrepentimiento. Con Elena entre rejas, cargo provisional por fraude, y Carlos sancionado por la CNMV, sus activos congelados. Yo flotaba en una burbuja de 12 millones que olía a victoria pírrica. Madrid, esa hembra indómita, parecía inclinarse ante mí. Camareros en la barraca me servían paella con sonrisas conspiradoras. Taxistas en la Puerta del Sol chismorreaban sobre el tipo que tumbó a los tiburones. Pero el sueño era frágil, en las noches. El eco del disparo me despertaba sudando, con la imagen de la bala rozando su sien como un beso de Judas. Laura se convirtió en mi sombra, mi Circe moderna que transformaba hombres en cerdos con una mirada. Nos reuníamos en su nuevo piso en Carabanchel, un ático modesto con vistas a la M30, donde el rugido de los coches era banda sonora de nuestras maquinaciones. Ella estudiaba anatomía por las mañanas, diseccionando cuerpos inertes con la precisión de un verdugo. Por las tardes, diseccionábamos el alma de su padre. He accedido a sus cuentas médicas, me dijo una vez, mostrando un informe en su portátil. Los sedantes lo están volviendo loco. Cree que hay fantasmas en su habitación. Rey. Pero el sonido salió hueco. ¿Estaba curando mi herida o infectándola más? Entonces llegó el conflicto familiar. Ese nudo gordiano que ata el pasado al presente. Marta voló a Madrid, aterrizando en Barajas con el equipaje de una hermana mayor. Reproches y abrazos. Estás jugando con fuego. Javier me espetó en un restaurante de mesón en La Moraleja, donde el cochinillo asado crujía como mis nervios. Vender la empresa fue listo. Pero esta obsesión con la venganza te va a consumir. Le conté lo mínimo, el sabotaje, la grabación. Omití a Laura, esa aliada con aroma a traición potencial. Es justicia, no venganza, repliqué. Ella sacudió la cabeza, sus ojos marrones, heredados de nuestra madre, llenos de tristeza. La justicia no deja cicatrices en el alma. Y tú ya tienes demasiadas. Marta se quedó una semana, intentando anclarme a la realidad. Paseamos por el Prado, donde los cuadros de Goya gritaban locuras y desengaños. Y ella me habló de nuestro padre, murió odiando al sistema médico que no lo salvó. No seas como él. Sus palabras eran dagas, pero también bálsamo. Por un momento, dudé. ¿Y si vendía los millones? Me mudaba a Valencia,
¿Habría una fundación en nombre de papá? Pero entonces... Un mensaje de Tarik: Carlos está contraatacando. Ha contratado detectives. Están husmeando en tu rastro. El fuego se reavivó. El golpe siguiente fue social. El que hiere donde más duele, el honor. Organicé una cena de reconciliación falsa, invitando a inversores clave, esos catalanes con narices de sabueso, a un club privado en el Paseo de la Castellana. Carlos, liberado bajo fianza, asistió cojeando, con la sien vendada como una corona de espinas. Elena no seguía en la cárcel, suplicando visitas que yo ignoraba. Amigos, brindé con un tinto reservado. Mi vida fue un sueño compartido. Pero los sueños mueren traicionados. Los murmullos crecieron como olas en el Mediterráneo. Presenté pruebas, el USB de Laura, editado para mostrar a Carlos como el villano único. El caos estalló. Un inversor, un barcelonés con bigote torcido, se levantó gritando: «Esto es calumnia. Exijo explicaciones». Carlos palideció, su mano temblando sobre el vaso. «Javier, por Dios, basta», lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez confié. «Basta tú. Cuando me envenenaste el vino», el salón se congeló. Salió tambaleándose, seguido de miradas acusadoras. Al día siguiente, renunció a su cargo en la junta directiva Residual. Victoria. Pero en el taxi de vuelta, el móvil vibró, un audio de Laura. Lo hice. Mezclé algo en su copa esta noche. No sedantes. Algo peor. El pánico me invadió. ¿Qué había hecho? Corrí a su piso, golpeando la puerta hasta que abrió, con las manos temblorosas y una sonrisa torcida. Relájate. Es solo un diurético fuerte. Lo dejará seco. Humillado en público, la abracé, aliviado y horrorizado. Ella era el espejo de mi oscuridad, joven, brillante, rota. Hicimos el amor esa noche, un torbellino de rabia y deseo, sobre sábanas que olían a lavanda barata. Desperté al amanecer con su cabeza en mi pecho, preguntándome si la estaba salvando o condenando. Marta se fue, dejando una nota: elige la vida, no la muerte lenta. Ignoré el consejo. El clímax se cernía, y con él, las consecuencias en cadena. El verano madrileño llegó como un horno, con el asfalto de la Castellana burbujeando bajo zapatos de tacón y el aire cargado de ozono y promesas rotas. Mis 12 millones se evaporaban en abogados, ceques y sobornos sutiles, 20.000 a un policía en la comisaría de Usera para que perdiera un expediente de Carlos, otros 10 a un periodista de El Mundo para un perfil destructivo. El rey caído de la biotecnología, de millonario a paria, titularon. Leí el artículo en una terraza de sol, sorbiendo un café solo que amargaba más que mi alma. Carlos, ahora confinado en su chalet de La Moraleja, vendía coches de lujo para pagar deudas. Elena, en la cárcel de Soto del Real, escribía cartas que quemaba sin leer. Laura y yo nos hundimos en una rutina tóxica, como amantes en una novela de Pérez Galdós, mañanas de planes, tardes de sexo furioso, noches de insomnio compartido. Ella me mostraba apuntes de toxicología, páginas garabateadas con fórmulas que podían paralizar nervios o inducir alucinaciones. Imagina esto en su próxima reunión, susurraba, trazando líneas en mi pecho con un dedo. Yo reía, pero el miedo crecía. ¿Cuánto tiempo antes de que su rabia se volviera contra mí? Una noche, después de una botella de vermú, confesó: te envidiaba, Javier. Tenías todo, éxito, Elena. Mi padre me prometió lo mismo, pero solo me dio deudas y mentiras. La abracé, murmurando consuelos, pero en mi mente, el tablero se inclinaba. Ella no era aliada, era el arma de doble filo. El conflicto escaló al ámbito legal. Ese laberinto de togas y tecnicismos que Madrid maneja con la gracia de un torero. Carlos demandó por difamación,
citándome a juicio en los juzgados de la Plaza de Castilla. El día del careo. El sol de julio cegaba a través de las ventanas altas, proyectando sombras alargadas como dedos acusadores. Él entró en muletas, demacrado, con la venda ya quitada, revelando la cicatriz rosada. Me disparaste, Javier. Intentaste matarme. Su voz era un graznido, pero los ojos ardían. El juez, una mujer severa de pelo gris, frunció el ceño. Pruebas, señor. Presenté la grabación de Elena, el USB, los correos. El abogado de Carlos contraatacó fabricaciones. Y el disparo fue intento de homicidio. El jurado de un puñado de oficinistas y amas de casa con caras de póker murmuraba. Yo testifiqué. Voz firme, no disparé para matar. Disparé para despertar. Él me robó la vida. Miré a Carlos directo. Tú envenenaste mi confianza. El silencio fue ensordecedor. Al final, el juez desestimó la demanda por falta de pruebas concluyentes, pero ordenó una investigación paralela por el sabotaje. Salí del juzgado eufórico, pero el subidón duró poco. En el metro de tribunal, un sobre anónimo en mi bolsillo, fotos mías con Laura, tomadas desde lejos. Alguien nos vigilaba. Carlos, o peor, Elena, con contactos en la calle, corría a Carabanchel, encontrándola empaquetando libros. Tenemos que parar, dijo, pálida. Siento que nos cierran el cerco. La convencí de continuar, un golpe más. El final planeamos el clímax, infiltrar una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, donde Carlos buscaría inversores para salvarse. Laura iría como voluntaria médica, yo, como donante anónimo. Lo humillaremos en público, juré. La gala fue un circo de smokines y joyas, con copas de cava fluyendo como el Manzanares en crecida. Carlos, tieso en su traje Armani raído, sonreía falsamente a magnates. Lo vi desde las sombras, el corazón latiendo al ritmo de un pasodoble. Laura se acercó con una bandeja de canapés, inyectando metafóricamente veneno en sus oídos, rumores de su inestabilidad mental. Él palideció, derramando su copa. Entonces, yo entré en escena, micrófono en mano para el discurso de donación. Dono 1 millón a la lucha contra el cáncer. En memoria de quienes traicionan la confianza. La sala aplaudió. Carlos se derrumbó en una silla, sudando. Pero el twist llegó como un rayo en cielo claro. Mientras brindábamos en un rincón, Laura susurró, Elena escapó. Ayudada por mi padre, el mundo se tambaleó. Habían jugado con nosotros todo el tiempo. La traición, en su forma más pura, no es un acto aislado, sino una sinfonía de engaños que culmina en un acorde disonante, dejando al oyente sordo y solo. Elena fugitiva, la noticia irrumpió en mi móvil como un zumbido de avispa, mientras huía de la gala en un taxi negro que devoraba las avenidas iluminadas de Madrid. Prisión de Soto del Real, fuga misteriosa de detenida por fraude, rezaba el push de ABC. Fotos granuladas la mostraban trepando una valla. Pelo revuelto. Abrigo rojo ondeando como bandera de rendición. ¿Cómo? ¿Carlos la sacó con su red de contactos corruptos? Llamé a Tarik. Voz ahogada en pánico, encuéntrala. Todo lo que tengas. Él gruñó, 50.000 extra. Esto es guerra. Laura, en su piso, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Lo sabía. Mi padre siempre tiene unas en la mengue, su rabia era palpable, un vapor que empañaba las ventanas. La confronté, ¿tú sabías algo? Sus ojos se endurecieron, verdes como los de Elena, un detalle que ahora me golpeaba como puñetazo. No. Pero si la encuentran, hablará. Nos arrastrará a los dos. Nos. La palabra colgaba entre nosotros como una soga. Hicimos el amor de nuevo. Desesperado. Como si el clímax físico pudiera exorcizar el inminente desastre.
Desperté con su aroma en las sábanas. Pero solo. Con una nota: necesito tiempo. No me busques. El aislamiento me devoró. Madrid, de aliada, se volvió enemiga. Sombras en cada esquina del lavapiés. Ojos en cada cámara de la Atocha. Usé los millones restantes para comprar pasaportes falsos. Pero no huiría. No aún. El odio. Ese viejo compañero. Me impulsaba. Contacté a Marta. Rompiendo mi silencio: hermana. Está peor. Elena fugada. Su respuesta fue un vuelo inmediato. Aterrizando en mi piso de Vallecas con maletas y determinación. Basta, Javier. Entrégate. Confiesa el disparo. Coopera con la policía. Es la única salida. Lágrimas en sus ojos. Las primeras que veía desde el funeral de papá. La venganza no resucita a los muertos ni cura las heridas. Hablamos hasta el alba. El tráfico de la M30 como rugido de fondo. Le conté todo: Laura, los venenos, la grabación. Ella palideció. Estás enredado con la hija del diablo. Sal de esto. Pero el destino, caprichoso como un guionista de Almodóvar, tenía el twist listo. Al mediodía, Tarik llamó. Encontré a Elena. En un piso en Argüelles, con Carlos. Pero hay más: Laura es su cómplice. Emails entre ellas. Planeaban usarte para limpiar el nombre de Carlos. Luego robarte los millones. El mundo se fracturó. Laura, mi aliada, la que envenenó a su padre por justicia, era el cebo. Todo encajaba: el USB encontrado. Los sedantes que debilitaban a Carlos sin matarlo, permitiendo su victimización en el juicio. Me habían usado como ariete contra mí mismo. El clímax estalló esa tarde en el piso de Argüelles. Llegué solo. Pistola en mano, la misma del disparo inicial. El sol filtrándose por persianas polvorientas. Carlos y Elena en el salón, brindando con vino tinto. Javier, sonrió él, sin sorpresa. Llegas tarde a la fiesta. Laura estaba allí, de pie junto a la ventana, con una jeringa en la mano. Lo siento, dijo, voz plana como un bisturí. Mi padre me prometió la facultad, el futuro. Tú eras el obstáculo. El odio me cegó. Apunté a Carlos. Pero Elena se interpuso: mátame a mí. Al menos seré honesta en la muerte. Disparé al aire, el estruendo rompiendo cristales. ¿Por qué?, grité. Carlos rió. Amargo, porque el mundo es de los que traicionan primero. Laura avanzó. Jeringa alzada. Pero tropezó o fingió. La inyección se clavó en su propio muslo. Veneno real. El que había reservado para mí. Cayó convulsionando. Ojos suplicantes. Elena gritó. Carlos se arrodilló. Llamé a emergencias. El policía en mí emergiendo por fin. Mientras las sirenas aullaban, miré a Carlos. Esto no acaba aquí. Pero en ese caos. El twist final: Laura había grabado todo. Un seguro para su herencia. O tal vez, redención. El Hospital Clínico de Madrid, con sus pasillos esterilizados y el pitido monótono de máquinas, fue el epílogo cruel de mi odisea. Laura yacía en cuidados intensivos, tubos serpenteando por su cuerpo como venganza encarnada. Sobrevivió milagrosamente, o por cálculo, pero el veneno la dejó paralizada de la cintura para abajo. Una estudiante de medicina convertida en caso de estudio. Carlos y Elena fueron arrestados esa misma noche, esposas tintineando como copas rotas en una boda fallida. Las pruebas: mi pistola registrada. Las grabaciones de Tarik. El USB original: los hundieron. Cadena perpetua por conspiración e intento de homicidio. Yo declaré todo, incluso el disparo inicial, ganando inmunidad a cambio de cooperación. 12 millones, la mitad confiscada para víctimas, el resto para terapia y una fundación contra el cáncer. Madrid me escupió al final, como a un amante usado. Marta me llevó a Valencia, a su casa junto al Turia.
donde el río seco susurraba lecciones de resiliencia. «Has pagado, hermano», me dijo una mañana, mientras desayunábamos paella fría. «Ahora, vive», pero las cicatrices perduran, noches de pesadillas donde oigo el gatillo. Veo la jeringa caer. Laura me escribe desde la clínica. Cartas garabateadas con mano temblorosa. Te usé. Pero te amé también. Perdóname. No respondo. El perdón es un lujo que la traición me robó. A veces, camino por las playas de la Albufera. El sol poniente tiñendo el agua de oro. Y me pregunto por las cadenas de consecuencias. Mi venganza desató una. Carlos envejece en Picassent. Elena en una celda con vistas a nada. Laura en silla de ruedas soñando con bisturís que nunca empuñará. Yo, libre pero hueco, vendo la fundación como expiación. El twist final no fue la traición de Laura, sino mi propia redención en el fondo. El veneno que más duele es el del arrepentimiento propio. Madrid queda atrás. Un capítulo cerrado con tinta sangre. Pero en las venas de España, la traición late eterna, esperando el próximo disparo en la tormenta. Y yo, Javier el traicionado, camino hacia un amanecer incierto, sabiendo que la verdadera venganza es sobrevivir.